de la mañana, 7:59. Aprovechamos también para saludar a Humberto y a Jovita, que son parte de este equipo técnico del Dream No le gusta Team. que le digan Beto. Beto. Sí, Beto. Bueno, ahora ha llegado el turno de escuchar al titán de la juventud. The Titan. Quien adelantaba va a tratar uno de los temas que ustedes que nos han llamado han estado demandando, que es lo de marca país. Vamos entonces y el ruso, con ya está en línea. Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Millicent. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias a la gente que nos ve y nos escucha. Hoy quiero tratar dos temas. Quiero hablar sobre las Naciones Unidas, que se conmemora su aniversario el día de hoy. Y quiero hablar sobre todo también, como mencionaba Millicent y como le decíamos al escucha, sobre la marca país, aunque desde una postura o una perspectiva un poco distinta. Miren, hoy, 24 de octubre, se conmemora el 75 aniversario de la fundación de la Organización de Naciones Unidas desde el 24 de octubre de 1945. Y yo creo que es estoy seguro de que es el principal organismo multilateral en términos global que afecta a la vida de la mayoría de los estados y los países o naciones del mundo. Las Naciones Unidas se han visto en una situación histórica ahora por la pandemia en la que deben de reaccionar de una forma integradora para poder generar confianza en todos los estados que forman parte de su organización. ¿Y por qué me refiero yo a esto? Porque, como decía Yuval Noah Harari, la pandemia ha acelerado el curso de la historia. Hemos tenido que acceder a mecanismos que, sobre todo digitales, a los que no estábamos tan preparados para hacerlo. Pero ¿de dónde surgen las Naciones Unidas? ¿Por qué nace la Organización de Naciones Unidas? Nace desde principios del siglo XX, cuando se realiza o se da lugar a la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Posterior a la Primera Guerra Mundial, se realiza lo que es la Sociedad de Naciones. Y yo quiero tocar un discurso de una persona que se llama Rafael Altamira, que no es una persona muy conocida en la historia mundial, pero que fue un jurista español y que fue, entre 1921 y 1940, fue nombrado miembro del Tribunal Internacional de La Haya. Y él hablaba en el Congreso de Bruselas, dio una conferencia sobre el Congreso de Bruselas en España, y explicaba cómo teníamos nosotros, oigan, este discurso fue en el año 1920, cómo tenían las sociedades que abandonar la vieja política. Oigan esto, y por eso traigo a colación este discurso. Y él decía, el tercer punto que ya se ha podido percibir en todo lo dicho anteriormente, es un estado espiritual visible en todos los individuos que formaban el Congreso, de desconfianza enorme respecto de la obra de los gobiernos. Esta desconfianza, este recelo de que, confiada la obra de la futura sociedad de las naciones exclusivamente a los poderes ejecutivos de los estados, no llegue a cumplir efectivamente los fines que se persiguen. Es sumamente curioso desde el momento que la mayoría de los miembros de las asociaciones que asistieron al Congreso de Bruselas era de hombres políticos de los respectivos países. Y él dice, explicaciones no faltan. Quizás pueda ser una de ellas aquel sello particular de que toda profesión imprime en los hombres que la realizan y que podría expresarse materialmente como el efecto de una especie de atmósfera de infección que queda en los lugares mismos donde la función se realiza y que pesa sobre el espíritu de las gentes independientemente de su voluntad, por muy advertidas que vayan. Finaliza, dice, del mismo modo que pesa la atmósfera de infección de una enfermedad física sobre los agentes sanos que acuden al lugar infectado sin recelo de ningún género y aún creyendo que han tomado todas las precauciones necesarias para salvarse del contagio. Y miren qué importante este discurso y haciendo una especie de símil con el contexto mundial que nosotros vivimos hoy sobre una pandemia, porque dice Rafael Altamira que se borrase de la enseñanza histórica y cívica de las escuelas y de los institutos todo el sentido patriotero y de menosprecio a los demás pueblos, que es lo que ha hecho posible que se crearan generaciones con un espíritu de abierta hostilidad al extranjero, dispuestas por lo mismo para ser instrumento de cualquier ambición que quisiera servirse de ellas. ¿Por qué yo hablo de esto, señores? Porque
nosotros estamos viviendo en una era de globalización en la que muchas personas se consideran nacionalistas, pero no patriotas. Pero nadie debería morir por su espíritu patriotero, como dice Rafael Altamira. Nadie debería empeñar su dignidad. Nadie debería empeñar sus derechos fundamentales simplemente por entender que definir una cultura o definir una tradición es algo mucho más dignificante que nosotros poder generar o poder gestionar lo que tenemos en común. Hemos estado viviendo muchas veces de espalda a lo que tenemos en común, porque nos preocupamos mucho más por gestionar la diversidad que por gestionar lo que tenemos en común. Y yo creo que esa es la principal función, o debe ser la principal función de las Naciones Unidas. Tener la capacidad, a partir de este nuevo contexto histórico, de este nuevo contexto mundial, tener la capacidad de gestionar lo que tienen en común los Estados miembros de esa organización, para que esa cohesión pueda reflejarse en términos locales en cada uno de esos países. Las Naciones Unidas ha sido cuestionada en diversas ocasiones. Yo, inclusive en mi tesis de grado, cuestioné profundamente las organizaciones internacionales porque hablé de la intervención de los Estados Unidos de América en el 1965 en la República Dominicana y la responsabilidad que tuvieron la OEA y la ONU en esos momentos. La memoria histórica que tienen las sociedades sobre estos organismos es de cuestionar cuál es su funcionabilidad, cuál es su factibilidad dentro inclusive del derecho internacional, como organismos o jurídicos o políticos. Así que yo creo que es importante que veamos las Naciones Unidas desde un contexto histórico que ha sido más beneficioso que negativo para las sociedades. Miren, ahora quiero hablar del tema sobre marca país. Se presentó la marca país la pasada semana y en vez de generar orgullo e identidad, hemos tenido un bombardeo constante en las redes sociales y en los medios de comunicación contra el logo, su concepto y la visión de ser República del Mundo, aunque ya no lo tengamos todo. ¿Recuerdan aquello de que República Dominicana lo tiene todo? Pero ¿cuál es nuestra verdadera marca país? Y es que parece que no entendemos que del mismo modo que el amor y el respeto pueden ser un proyecto de país, el odio también puede serlo. El odio, la desconfianza y el egoísmo no pueden ser el proyecto de nadie, de ningún partido y de mucho menos de un gobierno. Estos últimos meses han sido durísimos para todos, para las abuelas, para los abuelos, para los niños y las niñas, para los padres que tienen que convivir diariamente ahora con sus hijos. Inclusive ha sido durísimo, sobre todo, para el personal sanitario de la República Dominicana en los últimos 7 meses. Todos hemos sentido angustia, miedo y gran incertidumbre, y aún la tenemos, sobre todo económica. Guarocuya lo mencionaba en su comentario. Miedo a perder la casa, miedo a perder el carro, miedo a perder la salud, el trabajo, sobre todo la vida. Pero los principales actores de nuestra sociedad no pueden aprovecharse de nuestros legítimos miedos como ciudadanos para generar odios en una sociedad que siente temor. Que no está mal que lo sintamos porque es un acto de autodefensa, ¿no? Pero la clave está en cómo reaccionemos a él y qué respuesta nosotros le damos a ese miedo y a ese temor que está sintiendo la ciudadanía hoy. Hay muchas cosas que no sabemos sobre este virus, pero lo que sí sabemos es que vamos aprendiendo cuáles políticas funcionan y cuáles políticas no funcionan. Y esconder lo que no nos gusta por debajo de la mesa definitivamente no funciona, tampoco como no funciona el circo político. Lo que sí funciona es la promoción de cooperación entre las personas y las instituciones. Funcionan, por ejemplo, o funcionaron las moratorias de pago en los préstamos para que la gente pudiera reorganizarse económicamente. Funcionan los programas de ayuda social como FASE, Quédate en Casa y para ti, aunque a los que están con la cédula no les estén pagando. Este país necesita un mensaje claro de seguridad, confianza y esperanza. Porque ningún país se puede construir, insisto, desde el odio y el resentimiento, ni mucho menos el sentimiento de venganza. La sociedad necesita y quiere serenidad y diálogo. El curso de la historia es el fruto de nuestras decisiones. Y es por eso que debemos tener sacrificios colectivos para beneficios comunes. La sociedad dominicana debe cultivar una cultura de tolerancia y respeto. Porque entender que la opinión y la perspectiva de los demás no es incorrecta simplemente porque no sean igual que las nuestras. Y ese debe ser un principio de identidad de la cultura dominicana.
Quiero cerrar mi comentario sobre este tema de marca país, como ustedes han visto, que no tiene nada que ver con lo que se planteó ahí, sino que primero nosotros como sociedad tenemos que ser una sociedad respetuosa, tolerante y abierta al diálogo. Esa debe ser nuestra principal marca país y luego nosotros poder exportar esa marca país a otros. Y me refiero a las palabras pronunciadas por Adolfo Suárez, el expresidente español, que decía: la democracia, por encima de sus exigencias políticas concretas y de sus modos técnicos de realización, es un estilo de vida, una forma de comprender y actualizar la convivencia política y social que se gana día a día por el trabajo ilusionado, el esfuerzo integrador, la voluntad de diálogo y la capacidad de compromiso. Y bueno será, oigan bien, y bueno será que todos nosotros, que todas las fuerzas políticas y sociales, en nuestro empeño de entrañar el bienestar social en el pueblo dominicano, seamos capaces a la par de transmitir ese factor de realismo incompatible con las quimeras y de infundir una mística necesariamente enraizada en la conciencia y en el orgullo de ser dominicano, capaz de despertar la ilusión y la esperanza que han de ser el motor de nuestro esfuerzo colectivo para alcanzar un futuro mejor. El sol de los sábados.